equipo que nos acompaña hoy, que es el estupendo equipo amigo, aliado de Colombia Crea, Camilo, Loren y Pedro. Les quiero recordar que desde el Power estamos en la ruta de preparación para que todo el sector creativo y cultural podamos acceder y conectarnos con las posibilidades que nos ofrece la convocatoria de Colombia Crea. Esta semana, las semanas anteriores, tuvimos las charlas en el contexto del decreto 697 con Gonzalo Castellanos. Esta semana ya estamos específicamente con la convocatoria, con los términos técnicos de la convocatoria y las posibilidades de la convocatoria, que es lo que vamos a trabajar hoy con el equipo de Colombia Crea. Y en las semanas siguientes, para que estén muy atentos a las redes del Power y a los correos que les llegan desde nosotros, revisen el spam, por favor. Vamos a estar realizando talleres de formulación de proyectos para la convocatoria de Colombia Crea. Va a ser un taller de formulación de proyectos específicamente pues, con los principios de la formulación de proyectos, pero enfocados en que podamos sacar el mayor provecho y que tengamos una formulación muy estratégica que nos permita conectarnos con financiadores del sector empresarial, público o privado. Entonces, bueno, ya sin demorarnos más, bienvenido al equipo, Camilo Serna, Loren Chávez y Pedro Figueroa. Son las tres personas que nos van a acompañar el día de hoy. Son un equipo maravilloso con el que nosotros hemos venido trabajando y también como el Power descubriendo y estudiando todo lo que hay detrás de la convocatoria. Les quiero decir que para mejorar los temas de conectividad, apaguemos las cámaras, no Pedro, ni Loren, ni Camilo. mientras tenemos la preparación, la presentación de Colombia Crea, vamos a tener un espacio, nos vamos hasta las 10:30, entonces la señal ya nos la dará Camilo, Loren y Pedro, cuando hagamos las preguntas, encendamos la cámara, ¿cierto? Entonces, mientras hacemos la presentación, pues yo creo que por temas de conectividad mejoramos un poco si apagamos las cámaras, y mientras tanto, pues ya después cuando sea la sesión de preguntas, nos vamos pues con la cámara, porque vi la carita de Pedro, que quería que todos tuvieran la cámara prendida, es súper importante. Nos gustaría estar con ustedes, de hecho, pero a falta de eso, la camarita pues ayuda. Ay, qué maravilla, yo espero que sí podamos, por lo menos convocatoria 2021, estar juntos. Seguro Me hace que sí. mucha falta Bogotá. Listo, veo muchas caras conocidas por aquí, estoy muy feliz de tenerlos a todos. Tenemos 100 inscritos, ahí van llegando, entonces me parece genial. Entonces ya los dejo con Camilo, que ya Camilo presenta a todo el equipo y hoy nos vamos con una presentación muy profunda de lo que es la convocatoria. En próximas sesiones los tendremos de invitados para que resolvamos preguntas concretas, muy la dinámica que hemos manejado en el Power de hacer una presentación del tema y luego abrir a unas preguntas que sean pues realizadas previamente para poder presentar también de manera muy preparada las respuestas y que nos vaya quedando a nosotros súper claro. Bueno, bienvenidos de parte del Power, de Confama, de Ruta N, y los dejamos con este equipo maravilloso. Bienvenido Camilo, Loren y Pedro. No, pues muchas gracias. Pues, es que después de que le echa uno flores es difícil arrancar, entonces pues yo creo que lo más decente aquí es de verdad agradecerles a ustedes, agradecerle al Power porque han sido unos aliados maravillosos y que tienen un poder de convocatoria genial. Aquí en mi pantalla me aparecen 45 personas, ese no es un número menor y nuestro sueño en realidad es que salgan por lo menos de aquí, digamos, quitémonos al equipo CoCrea, por lo menos 42 proyectos geniales que consigan muy pronto financiación para lograr cumplir esos sueños por los que están trabajando. Entonces, de verdad, muchas gracias. La presentación de hoy, como dijo Ana, lo que vamos a hacer es ir a un nivel de profundidad un poquito mayor dentro de lo que es la convocatoria. Ustedes ya han tenido toda una preparación maravillosa de todo el contexto, de dónde venimos, por qué existimos. Entonces aquí lo que queremos es resolverles dudas de la operación, de la presentación, para que esta convocatoria en realidad sientan como nosotros la sentimos, que es para ustedes, de ustedes, y que hicimos el esfuerzo más grande del universo para hacerla sencilla y amigable.
una cosa que ustedes de verdad no podrían estar en mejores manos es con este gran aliado que es el Power, que pues como nosotros lo seguimos, hemos visto cómo los está llevando de una forma estructurada, ordenada, entonces tenemos grandes expectativas de todos esos proyectos que ustedes van a presentar. La voz líder de hoy la van a tener dos personas de este equipo, la señorita Loren Chávez y el señor Pedro Figueroa, grandes personas, amantes de la cultura, absolutamente apasionados por este tema, entonces creo que no pueden quedar en mejores manos. Y sin más preámbulos, vamos a echar para adelante y al final cualquier duda vale, para eso estamos acá. Si no alcanzamos, escríbanos por favor, ahorita les damos todos los datos, consulten la página. Estamos de verdad en un ejercicio en el que queremos que sientan esto de ustedes, porque si no, no hemos hecho nada, básicamente. Entonces, por favor, para adelante y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Camilo por la presentación y muchas gracias a todos los que nos acompañan por estar aquí el día de hoy. Sinceramente, estamos convencidos en CoCrea que tenemos una oportunidad de cambiar la historia de la cultura y la creatividad, de dar un salto cuántico en los procesos que ya hemos venido consolidando como sociedad en los últimos años. Sin embargo, esta oportunidad que tenemos en las manos no sirve de nada sin el entusiasmo, el compromiso y los proyectos de ustedes, que finalmente van a ser la máquina que muevan el barco. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla para presentar una presentación. Valga la redundancia. Por favor, alguien me confirme si ya están viendo mi pantalla. Sí, Pedro, la estamos viendo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo es muy importante que ustedes sepan quiénes somos. CoCrea es una corporación mixta sin ánimo de lucro que tiene el objetivo de promover las cadenas de valor en procesos de formación, creación, producción, distribución, circulación y acceso ciudadano a diferentes sectores creativos y culturales de Colombia. Discúlpenme que lo lea, pero es importante que haya una claridad. CoCrea es una corporación que no es una dependencia del ministerio, sino que llegó como una organización que busca unir los puntos entre los diferentes sectores culturales y creativos para completar ese dibujo de los ecosistemas. Buscamos reforzar procesos de creación, procesos de investigación, procesos de formación, todos aquellos elementos que hacen falta para que nuestros ecosistemas culturales, que ya tienen una gran fuerza, que tienen una naturaleza muy potente, puedan proyectarse y volverse el jalonador del desarrollo humano, social y económico del país. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que invertir en cultura y economía creativa es invertir en la transformación del país. La cultura, aparte de generar alternativas económicas, de emprendimiento, de desarrollo, es también elemento central en el fortalecimiento de nuestro tejido social, elemento central en el fortalecimiento de nuestra identidad y en ese sentido, en la manera que todos nos sentimos un país unido y trabajamos por metas comunes de la mano. Es por eso que invertir en cultura no solo favorece a un sector, invertir en cultura favorece a un país entero, y esa es la convicción que tenemos en CoCrea. Hay 3 mensajes que ya se me los mencionó rápidamente Camilo, pero insistimos en que es importante que ustedes se los lleven con ustedes, porque además de presentarles la convocatoria, nosotros queremos que ustedes se convenzan de este tema y se conviertan en multiplicadores. Entonces, lo primero que deben saber es que esto es una herramienta poderosísima, sin precedentes. Nosotros en este momento tenemos un cupo de inversión de 300.000 millones de pesos para destinar a sectores culturales y creativos. Ahorita les explico qué quiere decir un cupo. No tenemos una canasta con recursos en la cocina. Tenemos un cupo de inversión y este cupo de 300.000 millones de pesos, en términos de escala, sobrepasa ampliamente iniciativas y fuentes de financiación tan importantes como lo han sido estímulos, concertación o incluso las convocatorias territoriales. Y asimismo, la posibilidad de la flexibilidad que nos brinda esta convocatoria para vincular nuevos sectores, para vincular nuevas actividades, es enorme y hay cabida para absolutamente todos. En CoCrea cabemos todos y no nos cansamos de repetirlo. Y ese cabemos todos lo subrayo porque estamos ante una oportunidad de vincular a nuevos actores que nunca se habían interesado por lo cultural. En este modelo que se plantea a través de CoCrea es muy importante la participación, por una parte, del sector cultural y creativo, del cual creo que pertenecen la gran mayoría de ustedes,
y por otra parte de sectores empresariales que no necesariamente se habían acercado a estos procesos. En ese sentido, estamos planteando un ejercicio de corresponsabilidad muy valioso en el cual todos y cada uno de los ciudadanos y de las empresas del país se pueden hacer parte del desarrollo cultural y creativo. Y finalmente, yo los invito a que no se asusten si de pronto les parece algo complicado los temas de incentivos tributarios, la declaración de renta, renta líquida agradable. Muchos de ustedes ya los conocerán. Sin embargo, para los que no los conocen, nosotros hemos hecho el ejercicio de convertir esta herramienta que tenemos el día de hoy en algo absolutamente fácil de comprender y algo absolutamente fácil de aprovechar. Por tanto, los invito a que las dudas que no queden resueltas hoy, como bien lo dijo Camilo, puedan ser dirigidas a través de nuestros medios y asimismo pues que consulten todo lo que hemos puesto a disposición de ustedes en la página web. CoCrea tiene muchas tareas y a futuro pues esperamos ser un agente importantísimo en el futuro cultural del país. No obstante, comenzamos en el mes de julio y en un tiempo maratónico hemos empezado con nuestra primera gran tarea. Nuestra primera gran tarea, que es la que se relaciona con la convocatoria que hoy les presentaremos, tiene que ver con la implementación del decreto 697 de 2020, que contempla un beneficio tributario para quienes inviertan en economía cultural y creativa. ¿Qué significa eso? Esto es algo que lo planteó el Plan Nacional de Desarrollo y se materializó en este decreto. Significa que las personas naturales o jurídicas que hagan inversiones o donaciones a proyectos de economía cultural o creativa, a proyectos de nuestros sectores, podrán acceder a un beneficio tributario del 165% sobre la renta. No obstante, la ley es muy clara en decirnos que este beneficio no es para cualquiera que diga, ay, yo invertí en cultura. Esta inversión se debe realizar específicamente en proyectos que hayan sido presentados y avalados en la convocatoria de aplicación para la implementación del incentivo. Es decir, esto es básicamente lo que dice esta parte del decreto que les copiamos en la diapositiva. Básicamente lo que nos obliga es a generar una certeza, a darle al Estado la tranquilidad de que los proyectos en los cuales se están invirtiendo los recursos son proyectos culturales, son proyectos creativos que van a incidir en crecimiento, fortalecimiento del empleo, pero también fortalecimiento de la identidad, del tejido social y garantía de derechos culturales. Es de esta manera que el Ministerio de Cultura, que es uno de los fundadores de la Corporación Colombia Crea, bueno, voy a devolver un segundo porque no di unos créditos importantes. La Corporación Colombia Crea, si bien es una entidad privada, una entidad mixta, sin ánimo de lucro, fue fundada por 4 socios, que son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Confama, a la cual le tenemos mucho cariño y que se relaciona con el espacio que nos une el día de hoy, y la Cámara de Comercio de Bogotá. No podían no hacer esos créditos. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esa tarea que nos encomendó el Ministerio de Cultura, quien es finalmente el principal responsable de esta herramienta tributaria, hemos puesto a su disposición la convocatoria CoCrea, un compromiso con Colombia. Esta convocatoria está abierta desde el 4 de septiembre y estará abierta hasta el 4 de diciembre. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta convocatoria? Seleccionar los proyectos que van a dar acceso a ese incentivo tributario. Es decir, generar ese aval de que los proyectos son culturales y creativos y pueden dar acceso a ese incentivo. Entonces, es importante resaltar que no se trata de un concurso, como estamos acostumbrados, en el cual hay una bolsa de recursos, hay un jurado y dice, tú ganaste, tú no, tú no, tú no, tú no. Aquí no hay ganadores y perdedores. Tampoco hay un premio mayor que esté escondido en un canasto para buscarlos. Aquí todos tenemos la posibilidad de ganar siempre y cuando hagamos la tarea. Es decir, que todos los proyectos que cumplan con unos requisitos para enmarcarse dentro de estas categorías de economía creativa y que estén bien formulados, podrán generar el acceso a ese incentivo. Y eso quiere decir que los recursos con los cuales se van a financiar no provienen de un fondo existente, sino que provendrán de los diferentes aportantes que nosotros vinculemos a nuestro proceso. La convocatoria lo único que hace es otorgar un aval e ir distribuyendo el cupo de inversión, no recursos de inversión.
Desde esta óptica, hay dos agentes muy importantes en la convocatoria. Por un lado, están los aportantes. Los aportantes serán las personas que sean contribuyentes de renta, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, de cualquier sector de la economía. Empresas públicas, me refiero a empresas públicas del Estado que también declaran renta, y empresas sociales del Estado, creo que es la figura de eso. Y estos contribuyentes de renta tendrán la posibilidad de dar recursos para la ejecución de los proyectos culturales que se presenten a la convocatoria, obteniendo el beneficio tributario a cambio. Muy importante que solo podrán obtener el beneficio tributario por inversiones que realicen hasta un 70% del presupuesto total de la convocatoria. Quiere decir que si mi proyecto vale 100 y un inversionista convencido de la importancia de hacerlo me quiere apoyar, puede darme los 100 si quiere, pero solo obtendrá el beneficio tributario sobre los 70, sobre el 70%. En ese sentido, pues, en la mayoría de los casos, ese otro 30% deberá ser aportado por quien presente el proyecto. ¿Y quién es quien presenta el proyecto? Quien presenta el proyecto debe ser una persona natural o jurídica, pública o privada. Es decir, prácticamente todas las puertas están abiertas acá. Lo importante es que tenga un objeto social de carácter cultural, creativo o social. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que se enmarque en los 103 CIUs de la economía naranja. Probablemente a algunos les suene raro este código, pero muy seguramente todos tienen un CIU, que es el numerito que está en su registro tributario, en su RUT, y el cual dice cuál es la actividad económica o cuáles son las actividades económicas que ustedes desempeñan. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, en un ejercicio juicioso y riguroso de identificar el impacto de la economía cultural en el país, ha identificado 103 CIUs, los cuales vamos a ver en este momento. Estos 103 CIUs ustedes los pueden consultar en la página. CIU quiere decir Clasificación Industrial Internacional Uniforme, y se dividen en tres grandes campos: artes y patrimonio, industrias culturales e industrias creativas. En ese sentido, si ustedes tienen cualquiera de estos números en su registro tributario, pueden presentar proyectos a esta convocatoria. Hago un paréntesis acá, porque ustedes van a ver en el cuadro que hay algunos que se denominan como de inclusión parcial y otros de inclusión total. Entonces, por ejemplo, inclusión total, tenemos aquellos temas que están absolutamente relacionados con procesos culturales y creativos regidos también por el derecho de autor. Entonces, por ejemplo, la fabricación de videojuegos, actividades especializadas de diseño, tenemos las actividades de artes plásticas y otras que no viene al caso leer en detalle. Sin embargo, hay otras que son de inclusión parcial, porque solo un porcentaje de estas actividades se relaciona con procesos culturales y creativos. Por ejemplo, acá vemos uno que es 5611, expendio a la mesa de comidas preparadas. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿McDonald's se puede presentar? No. Este sí está ahí, es en relación con los procesos de cocina tradicional, porque quienes lideran este tipo de proyectos tienen este sí en sus actividades. En ese sentido, tienen que revisar muy bien la nota metodológica del DANE, que está colgada también en la página, porque ahí dice cuáles son los aspectos y componentes culturales de cada ciudad. Estas personas podrán ser extranjeras siempre y cuando tengan cédula de extranjería, y asimismo, considerando que queremos es beneficiar a un sector y no a quienes reconozcan la oportunidad sin haber estado nunca en los procesos, pedimos en la convocatoria que se tenga como mínimo un año de experiencia en sectores culturales y creativos. La certificación de esta experiencia es muy flexible. Incluso si ustedes acaban de crear una empresa, pueden certificar la experiencia, pueden presentarse con la empresa, pero certificar la experiencia con los integrantes de la empresa. En ese sentido, las posibilidades están abiertas para que se presenten todo tipo de formatos y asociaciones. Hay una circunstancia que les presentaré en detalle más adelante, pero la enuncio acá, en la cual el aportante y el titular de proyecto puede ser el mismo, y es el caso de MIPYMES
cuyo objeto sea de carácter cultural, creativo y social y quieran invertir en su propio proyecto para acceder al beneficio tributario. ¿Cómo funciona? Muy rápidamente este beneficio tributario. Este beneficio tributario es un certificado que expide el Ministerio de Cultura a quienes hayan hecho las inversiones o donaciones, que tiene una vigencia de 2 años, que puede ser fraccionado y usado de manera parcial hasta en 5 títulos, y se aplica en el periodo gravable en el cual se hizo la inversión. Es decir, yo declaro renta en del año 2020 en 2021. Entonces, si yo invierto en 2020, en 2021, al momento de pagar, se me verá reflejado. ¿Y cómo se me verá reflejado? En este ejemplo lo vemos muy rápidamente. Si yo tengo una renta líquida gravable, que es el cálculo sobre el cual se me aplica la tarifa, y mi tarifa es de 32%, yo debería pagar 320 de impuesto de renta. Pero si yo teniendo esa renta líquida invierto 100 pesos, esos 100 pesos se convierten en una deducción del 165 sobre mi renta líquida gravable. Como mi renta líquida gravable era de 1.000, entonces ya no me queda en 1.000, sino en 835 pesos, y sobre esos 835 se aplica el 32%, dejándome una tarifa a pagar de 267 pesos. Entonces, si yo invierto 100 pesos, es un ejemplo muy simplón y no refleja la complejidad de todos los ejercicios tributarios de las empresas, las cuales son las responsables de hacer. Pero en este ejemplo simple, si yo invierto 100 pesos, voy a pagar 52,8 pesos menos al momento de pagar renta. ¿Qué deben tener los proyectos culturales que se presenten para este incentivo? Primero, generar un impacto para los sectores culturales y creativos. Queremos proyectos que realmente transformen, incluso pues, en su contexto empresarial, pero que realmente generen crecimiento, que no sea mantener funcionamiento sin ningún tipo de proyección. Podrán tener una duración máxima de hasta 3 años, y aquellos proyectos que duren más de 3 años no deberán presentarse a la convocatoria cada año, sino que podrán simplemente evidenciar su cumplimiento. Y deben tener un valor mínimo de 50 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, 43.890.150 pesos. De este modo, el valor mínimo que reciban los proyectos por concepto de inversión o donación debe ser de 30.723.000 pesos. Y el valor máximo de las inversiones o donaciones, es decir, de ese 70% que deberán recibir por concepto de aportes para el beneficio, será de 30.000 millones de pesos. No significa que ahora, todos vamos a escribir proyectos de 30.000 millones de pesos, qué delicia, esto tiene, el límite es el cielo. Sí, el límite es el cielo, el límite es nuestra ambición de futuro, pero por todos los porcentajes que se entreguen por concepto de inversión o donación, quien presente el proyecto deberá garantizar que tiene el 30% adicional que no va a dar acceso al incentivo. Entonces, aquí, al igual que en estas épocas de autocuidado, de todo, pues aquí hay que hacer un ejercicio de autorregulación, porque quien presente el proyecto deberá garantizar esa disponibilidad de los recursos. Entonces, proyectos deberán pasar por un proceso de evaluación y no podrán tener un puntaje menor a 80 sobre 100 puntos para acceder. Y, muy importante, se deben enmarcar en los componentes culturales y creativos del CIU. Si bien la lista es muy amplia y tiene algunos CIUs de inclusión parcial que tienen unos campos de acción muy amplios, pues quienes se presenten con esos CIUs deben asegurar que el proyecto sea enmarcado en procesos culturales y creativos. Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades de participación? Quiero que tengan muy claro que por una parte hay modalidades y por otra parte hay campos elegibles. Las modalidades es la forma como se va a relacionar quien haga los aportes y quien ejecute el proyecto. Los campos elegibles va a ser el tema o el sector en el cual se enmarquen los objetivos del proyecto. Las modalidades de participación son 3. La primera se llama cocrecer. Cocrecer es aquella en la cual una micro, pequeña o mediana empresa de los sectores culturales y creativos decide hacer una inversión en sí misma para ella misma acceder al beneficio tributario. La segunda modalidad, que se denomina cocreemos, es la modalidad en la cual quien ostenta un proyecto cultural, considerando el impacto, el atractivo y el valor de su proyecto, ha hecho unas gestiones previas y se presenta con el aportante. Entonces dice,
hola, yo me llamo Pepe y voy a presentar un proyecto el cual ya cuenta con una declaración de intención de la corporación Pepe Corp, que va a invertir recursos en mi proyecto para obtener el beneficio tributario. Invertir o donar. Aquí quiero hacer un paréntesis importante porque existe la posibilidad, por una parte, de invertir y otra de donar. ¿Qué significa donar? Yo, Pepe Corp, reconozco el valor de tu proyecto, no quiero absolutamente nada a cambio porque sé que si invierto en ti me voy al cielo. No recibo ningún tipo de contraprestación. Pero si en vez de donar quiero invertir, entonces yo, Pepe Corp, otorgo recursos a tu proyecto porque sé que me voy a ir al cielo, pero aparte quiero que cuando tú termines tu montaje teatral me hagas 2 funciones para el personal de mi empresa, o que de los recursos o de los productos musicales que tú crees me des la participación del 10% en las regalías. No, no mucho, ¿no? Tampoco se trata de ceder toda nuestra propiedad intelectual, sino de generar un ejercicio de gana-gana en el cual también se evidencie el potencial de estos sectores. En ese sentido, las posibilidades son muy amplias en la forma de establecer estas contraprestaciones con quienes decidan invertir y se relacionarán con las características de cada proyecto. Lo importante es saber que Cocrea en ningún momento intervendrá en esos procesos. Nosotros respetamos la autonomía de los particulares y, por tanto, no tenemos ninguna injerencia en los acuerdos que se realicen entre aportantes y titulares de proyecto. Y la última modalidad es Banco Crea. Banco Crea es la modalidad en la cual se pueden presentar proyectos que no tengan gestionados estos aportes, pero que tengan un proyecto de impacto, de interés formulado, y Cocrea los podrá ayudar por medio de plataformas, de ventanas de visibilización y de gestiones con el sector empresarial a que consigan aportantes para su ejecución. Las 3 posibilidades están abiertas para todos. Sin embargo, enfatizamos que la única garantía de ejecutar los proyectos es que los aportantes estén determinados y realmente consignen los recursos. Por tanto, solamente en Cocrecer y Cocreemos hay una garantía mayor de llegar a la financiación. Bancocrea es una apuesta pionera, es una apuesta innovadora, pero no garantiza la ejecución y asimismo exige el mismo compromiso y el mismo ejercicio de gestión y de divulgación para consecución de los aportes. No obstante, entendemos que en algunos casos será más difícil y por eso Cocrea se pone a su disposición. ¿Y cuáles son los campos elegibles? Ya vimos las 3 modalidades, ahora los campos. Los campos son 3. El primero tiene que ver con proyectos de economía cultural y creativa. Este campo se abre en 4 subcampos. Primero tiene que ver con las áreas de desarrollo naranja. Ustedes las deben conocer muy bien. En Medellín tenemos el Perpetuo Socorro, que es un área de desarrollo naranja formalmente constituida, y por tanto se podrán presentar proyectos que contribuyan a los objetivos de esas áreas. Tenemos también artes y patrimonio, conformado por las artes visuales, artes escénicas, turismo y patrimonio cultural, y educación en áreas culturales y creativas. Las industrias culturales, que tienen que ver con las agencias de noticias y otros servicios de información, la editorial, la fonografía y los audiovisuales, con un asterisco que estoy seguro que debe estar generando suspenso por ahí. Y el de industrias creativas, que contemplan medios digitales, diseño y moda y publicidad. El segundo campo elegible tiene que ver con la ejecución de planes especiales de salvaguardia. Los planes especiales de salvaguardia son una herramienta muy específica dirigida a la protección del patrimonio cultural, está contemplada en la ley y básicamente es un documento que traza las líneas de acción y los principales objetivos para la salvaguardia de nuestro patrimonio, específicamente de aquellos que sean declarados e incluidos en la lista representativa de patrimonio cultural, que puede ser nacional, municipal, departamental, de grupos étnicos, e incluso hay una lista de la humanidad. En Medellín, si estuviéramos en el presenciales, yo les diría, ¿cuáles son las manifestaciones del patrimonio en Medellín? Y ustedes me dirían, la cultura silletera de Santa Elena está en la lista de patrimonio inmaterial de la nación. Entonces, por ejemplo, aquí se pueden presentar proyectos para implementar ese PESC de la cultura silletera. Y finalmente, está un campo elegible relacionado con infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas.
Por aquí se pueden presentar proyectos de compra, construcción, dotación y adecuación de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas. ¿Cuáles son las artes escénicas? Música, danza, teatro, circo y recientemente magia. Importante señalar que no quiere decir que no se puedan presentar proyectos de infraestructura por las otras líneas. Si en el PES de la cultura silletera se contempla la construcción de un museo, bienvenido, con todos los requisitos legales de construcción de infraestructura, obviamente, pero bienvenido. Lo mismo, si en el campo 1 se requiere construir infraestructura cultural de diverso tipo, museos, casas de la cultura, bibliotecas, estudios especializados, diferentes posibilidades tienen cabida acá. Y yo sé que puede haber algo de suspenso con el tema del audiovisual porque no había claridad sobre la convivencia de diferentes herramientas que ya existían. El sector audiovisual ya tenía una herramienta muy parecida en leyes anteriores. Es por tanto que en esta convocatoria es muy claro y hemos publicado un alcance en la página para que lo consulten, que solamente se podrá acceder a un beneficio. Si bien acá hay varias oportunidades, como que se pueden presentar proyectos de producción audiovisual en diferentes eslabones, las MIPYMES pueden invertir en sí mismo, es importante entender que no queremos generar una mala convivencia entre los dos incentivos, por lo tanto, no se podrán presentar proyectos de producción cinematográfica de películas en ningún formato. Si ustedes quieren ver qué recoge la producción cinematográfica de películas, pues los invito a consultar el concepto y la definición muy concreta de esto en el 1080, en el decreto 1080 de 2015. Y asimismo, un mismo proyecto solo podrá acceder a uno de los siguientes sistemas de beneficio. Entonces, deben decidir si se van por el beneficio tributario de la ley 814, si se van por el beneficio tributario del artículo 178, o si se van por el artículo 180 del plan de desarrollo, que es esta convocatoria de COCRE. No me voy a detener en este cuadro, hay una distribución inicial de ese cupo, sin embargo, esta distribución podrá variar dependiendo del comportamiento de los proyectos. Importante que cada proyecto que vaya entrando va a ir pasando evaluación. Entonces, aquí no es como los otros concursos en los cuales esperamos hasta la última fecha, todos nos metemos el último día, colapsamos el sistema y después de que ya están todos los proyectos, empieza la evaluación. Aquí, proyecto que va entrando, proyecto que se va evaluando, proyecto que va saliendo, y proyecto que va saliendo, proyecto que va recibiendo aportes, y de aportes recibidos, el cupo va disminuyendo. Si se diera el caso maravilloso, en el cual agotáramos el cupo antes del 4 de diciembre, la convocatoria se cerrará el 4 de diciembre, entonces, antes del 4 de diciembre, entonces, la invitación es a no procrastinar y no esperar hasta el último momento. Los proyectos que lleguen se evaluarán sobre tres puntos principales. En primer lugar, COCREA realiza una verificación de requisitos que tengan el CIU, que tengan las características exigidas en la convocatoria, de experiencia, y que anexen la documentación indispensable dependiendo del tipo de proyecto. Si pasan este chequeo, se irán a un evaluador con toda la idoneidad y el personal profesional necesario para este tipo de procesos, que no va a ser de COCREA, una entidad externa, una entidad del sector académico que realizará esta evaluación sobre dos bloques de criterios. Un primer bloque de criterios que sumará hasta el 80%, que tiene que ver con características básicas de pertinencia, idoneidad y viabilidad del proyecto. Y un segundo bloque de criterios relacionado más con apuestas de política de los sectores culturales y creativos y relacionados con cada uno de los campos elegibles, van a variar. Muy importante que para el campo 3 de infraestructura de espectáculos públicos se deberá aportar, previo a la presentación del proyecto, el concepto del CIEPA. El CIEPA es el Comité de Infraestructura de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, que opera en el Ministerio de Cultura y que hace una evaluación técnica minuciosa y rigurosa de los proyectos de infraestructura. En este sentido, no sería pertinente realizar nuevamente la validación de algunos de estos criterios y, por tanto, los proyectos que traigan su concepto de CIEPA tendrán los primeros 4 criterios, 48 puntos resueltos, los primeros 3, disculpe.
completamente resueltos, entonces tendrán 48 puntos de entrada y el evaluador solo verificará los siguientes criterios. Muy importante que para garantizar el manejo de los recursos y sobre todo teniendo en cuenta que podrán durar hasta 3 años, todos los proyectos que sean avalados deberán seguir unos procedimientos muy puntuales para la ejecución. Para los proyectos que tengan un valor mayor a 100 salarios mínimos, se deberá constituir un patrimonio autónomo en el cual que será quien administre los recursos para garantizar que se vayan a lo que tienen que ir. Para los que tengan un valor menor, se deberá constituir una cuenta exclusiva y remunerada. Asimismo, COCREA realizará un seguimiento técnico que se complementará con el seguimiento presupuestal de la fiducia para darle la certeza al Ministerio de Cultura que los proyectos se están realizando y que los recursos están yendo verdaderamente al fortalecimiento de los sectores culturales y creativos y por tanto pueden dar acceso al beneficio. He hecho una presentación relámpago de la convocatoria tratando de evidenciar los puntos principales, sin embargo, en una sesión de esta índole no vamos a agotar todos los requisitos, todo el paso a paso, por tanto yo los quiero invitar a que conozcan la página web www.cocrea.com.co, porque además de que van a poder consultar los elementos que les interesen de la convocatoria, pues es una herramienta muy valiosa para que ustedes se unan a nosotros y se vuelvan nuestros aliados en la multiplicación de esta oportunidad y ¿cómo llamémoslo? En la evangelización cultural. No, eso suena un poco perverso, pero sí realmente queremos convencer a todos los sectores que esto vale la pena y que se monten al barco porque todos tienen cabida acá. Entonces, si ustedes entran acá a la página, voy a entrar desde el principio para que vean nuestros banners y todo, que están muy bonitos. Entramos acá por la sección de convocatoria y van a encontrar un flujograma muy sencillo en el cual se indica todo el camino desde que se hace la pregunta, uy, yo quiero ser parte del futuro, hasta que se obtiene un certificado por parte del Ministerio de Cultura e informado a la DIAN. Entonces, en el lado izquierdo encontrarán el camino de quien tenga el proyecto del postulante y en el lado derecho de quien quiera aportar mediante recursos. Recordemos que quienes pueden aportar recursos, no importa de qué sector económico sea. Asimismo, más adelante encuentran los términos de la convocatoria, un documento completo. Se evidencia que se hizo el ajuste relacionado con CINE, el cual les comentaba, para que fuera más claro. Se incluyeron algunos anexos de consulta, la nota metodológica fundamental, cuáles gastos no son aceptables, la lista de chequeo de todo lo que deben tener listo al momento de presentarse, la lista detallada de los planes especiales de salvaguardia, por ejemplo, acá lo podemos ver y podemos consultar, podemos consultar en la lista nacional, tenemos, bueno, el Carnaval de Río Sucio, de pronto algunos también lo han visto, aunque no sea en Antioquia. Aquí está, la manifestación cultural silletera que está en Envigado, Guardia, Medellín y Río Negro. Le damos clic y aquí está nuestra cultura silletera. Esta foto es en el Ministerio de Cultura, en el Palacio Echeverry. Alguna demostración con su pez y algunos videos. Y finalmente tenemos los formatos descargables, algunas definiciones importantes y una biblioteca que iremos enriqueciendo con el proceso. Adicionalmente, muy importante, nuestros canales de contacto. info@colombiacrea.org y nuestras redes sociales que invito a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como COCREA.org. Constantemente estamos anunciando actividades como esta, pero también otro tipo de actividades sobre temas específicos o espacios de consulta. Nosotros somos una organización pequeña, no tenemos la capacidad de sentarnos con cada uno de ustedes a revisar sus proyectos, a asesorarlos personalmente. Y en ese sentido hemos generado estos espacios abiertos para que todos podamos hacer nuestras consultas y que todos nos beneficiemos de la solución de preguntas y de las reflexiones que puedan surgir en estos espacios. Entonces, no me quiero extender más para que podamos abrir un espacio para preguntas, pero sí quiero reiterar la importancia de que ustedes
se la crean, de que ustedes se convenzan de que tenemos una oportunidad de oro para cambiar el destino cultural y creativo del país, y que esto no tiene que ver solo con un tema económico, un tema de crecimiento industrial, de crecimiento empresarial. Sí, es muy importante que nos fortalezcamos como economía, que realmente generemos una opción de vida a través de la cultura para quienes la hacen, pero que también entendamos que esto nos puede ayudar a construirnos como país, a construirnos como nación, a fortalecer nuestro tejido social, a generar vínculos de solidaridad, a generar todo tipo de mecanismos para fortalecernos como comunidad. Entonces, no me extiendo más y agradezco enormemente al Power, que siempre ha sido un agente fundamental. Desde antes de CoCrea, el Power ha sido un agente fundamental en esta apuesta de futuro, y por tanto no podríamos estar en un mejor lugar para promover esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ahora ya vamos a abrir entonces el chat. Hay varias preguntas por acá. Entonces invito a Gastón, que hace parte pues del equipo del Power, a que nos ayude en la moderación de las preguntas para que sigamos con este proceso. Muchísimas gracias, chicos. Hola, Gastón. Muy buenos días a todos, buenos días a Pedro, Loren, Camilo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo les voy a estar ayudando aquí un poquito con las preguntas que han realizado la audiencia. Les voy a ir leyendo para que juntos vayamos conversando. Aquí tenemos una pregunta, porque ya fue respondida, que acá Ana Beatriz nos preguntaba si puede tener varios SIUs. Por ahí de pronto, como para expandir un poquito esta pregunta para el resto de la audiencia. Sí, claro. Bueno, Gastón, es importante, en la plataforma van a ver en la inscripción como titular del proyecto, tienen que relacionar el root, y en el root debe señalarse la actividad principal, ¿correcto? Y en la parte donde van a entrar en la plataforma, donde van a hacer toda la descripción del proyecto, van a encontrar, les vamos a pedir que relacionen el SIU que está asociado a la economía naranja. Entonces, estos dos SIUs, tanto el que hacen como titular de proyecto como del proyecto, deben estar asociados en su root y deben ser de economía creativa, deben ser de lo que Pedro les comentaba, los 103 SIUs. Aquí, Loren, muchas gracias. Nos acaba de entrar otra consulta que dice, dice, si el SIU tiene inclusión parcial, ¿qué efecto tiene? Nosotros en la convocatoria tuvimos en cuenta mucho eso. Entonces, hay que asociar en el desarrollo del proyecto en la plataforma cómo se vincula directamente ese SIU en el proyecto cultural y creativo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Ahí está producción o algo así de vidrios. Eso, hay una nota metodológica que sacó el DANE y que sacó el Ministerio de Cultura, que también está publicada en nuestra página, y ahí señala, por ejemplo, que son vidrios con toda la producción, por ejemplo, de vitrales, que tienen un diseño cultural, creativo, que está asociado a todo el tema de derechos de autor. Todo este tema es importante señalarlo. Entonces, tienen que vincular ese SIU parcial a todo lo que tiene que ver a la economía creativa. Yo quiero hacerles una invitación, que cuando son los SIU parciales, echemos una ojito a la nota metodológica, está subida en la página de nosotros, en la parte donde lo navegó Pedro, y podamos buscar ahí el SIU parcial, como el DANE y el Ministerio lo asocian con la economía creativa y cultural. Muy importante eso. ¿Por qué ese SIU está dentro de la actividad, dentro de la economía cultural y creativa? Deben revisarlo claramente. Voy a dar un ejemplo que de pronto, para enriquecer un poco el que ya dio Loren. También está, por ejemplo, como SIU parcial las actividades de fotografía. Y uno diría, pero si la fotografía es un arte visual. Sí, pero entonces presentamos un proyecto para un laboratorio de fotografía diagnóstica de patologías médicas. No. Es decir, aquí está la fotografía como un arte y no como una tecnología. En ese sentido,
es a esos énfasis culturales y creativos en los cuales se pueden dirigir los proyectos. Súper bien. Pedro, acá tenemos una consulta para vos que dice sobre Vanessa, de Vanessa Dato, y dice, Pedro, hola, una duda. Ese 30% que el aplicante pone como contrapartida, ¿puede reflejarse en especie, tiempo, honorario de creación? Ahí hay un tema muy importante y es que ese 30% se puede presentar de manera flexible. Sí, se puede presentar en especie, en tiempos, honorarios de creación, pero deben ser claramente cuantificados y deben estar en el presupuesto y deben relacionarse exclusivamente con el proyecto. Y yo como directora de un espacio o como gestora, recibo unos honorarios por todas las actividades que realizo y no solo por el proyecto, pues tengo que poner solo lo que corresponde al proyecto y no el general, ¿sí? Por una parte. Y por otra parte, pues al momento de empezar la ejecución, en el acta de compromiso se deberá soportar eso. Eso lo deberá soportar un revisor fiscal que dice, sí, esta organización está destinando tantos honorarios a esta persona y esa persona va a trabajar en el proyecto. O, sí, yo voy a aportar un lote para la construcción de mi infraestructura y aquí están las escrituras y la valoración, el peritaje, digamos, el costo del lote que voy a poner como contrapartida. Entonces, tampoco es que lo podamos hacer de manera muy ligera. Muy aleatorio y ligera, exacto. Ese 30% se puede hacer de manera flexible, más no ligera. Gracias por la palabra, Lorena. Sí, yo quiero ampliar eso también, pero cuando ustedes lo relacionen eso en especie, en su presupuesto, tiene que ser cuantificable y muy claro y un valor, digamos, asociado al mercado. Esto es súper importante porque cuando el jurado, nuestro ente calificador vaya a evaluar eso, lo va a ver con los estándares, digamos, de valores que están en el mercado. Y pongo un ejemplo. Digamos que voy a edificar no sé, un teatro, voy a decir algo, un teatro. Y entonces yo digo, no, valor de los ladrillos. Y yo los tengo, yo los voy a poner porque yo los había comprado. Y ponen un valor muy subido a lo que está en el mercado, pues se les va a devolver. Y eso va con todo. Tengamos en cuenta que todo esté muy equilibrado en los valores y que no estén tampoco relacionados a lo que ordinariamente puede costar este valor en especie que ustedes van a relacionar. Mientras nos presentas la siguiente pregunta, voy a hacerle un favor que me pide David Guerra, que es presentar la diapositiva donde está el cuadrito del beneficio, para que lo puedan ir viendo y analizando mientras respondemos las otras preguntas. Súper bien, muchas gracias, Pedro. Vamos avanzando. Dice, Marcela Mesa Salazar, el co-creante, ¿puede ser una universidad? ¿El co-creante se refiere al que propone el proyecto? Sí. Exactamente. Sí, o sea, sí. Titulares del proyecto deben cumplir, recordemos las características. Persona natural, jurídica, pública o privada. Ella, digamos, cumple. Que tenga un SIU de la economía creativa y cultural y que presente un proyecto creativo y cultural. ¿De acuerdo? Entonces, si esto lo tiene enmarcado en su RUT, en todo el desarrollo de su propuesta de proyecto, se puede presentar. La idea es que perdón, Lore, interrumpo un poquito. Acuérdate que dependiendo del tamaño se puede presentar a todas o a algunas de las líneas. Ah, sí. Sí, recordemos que cuando son proyectos culturales y patrimoniales, pueden entrar todas las empresas, pero cuando son proyectos que no son culturales o patrimoniales o creativos, perdón, no me olvidaba los creativos, solamente MIPYMES pueden presentar proyectos. De las otras. Ahí está el CIU 8544, educación de universidades. En ese sentido, está el CIU, obviamente reiterando, como inclusión parcial, porque solamente en lo relacionado con temas culturales y creativos. Aquí tenemos otra pregunta de Sandra Restrepo y nos dice, buenos días, ¿qué tan factible o no es ser un proyecto beneficiado a través de Banco CREA? Pues, dale.
Dale tú, dale tú. Básicamente, las posibilidades están en manos de los aportantes. La factibilidad de que ustedes tengan una inversión o donación está en el atractivo de su proyecto, está en el impacto que pueda generar su proyecto, y en ese sentido nosotros somos claros en que no podemos garantizarlo porque nos estamos lanzando de cabeza, también tenemos susto, pero estamos convencidos de que podemos sacarla adelante, y está en manos de ustedes hacer proyectos atractivos y apoyar la gestión. En ningún momento pueden decir, no, yo ya estoy en Bancocrea, voy a esperar a que me llamen con el cheque. No, si ustedes ya tienen un aval, pues tienen aparte una posibilidad adicional de gestionar recursos, y es importante que tengan presente que en cualquier momento de la convocatoria, si ustedes ya tienen el aval, se pueden cambiar de modalidad. Entonces yo ya estoy en Bancocrea, pero por mi cuenta encontré un empresario que está interesado en aportar recursos, entonces solicito el cambio de modalidad y me voy a cocrecer. Entonces, cocreemos, perdón. Entonces, ahí las posibilidades están dadas. Muy importante que sepan, en Bancocrea, cuando ustedes van a formular su proyecto, va a haber un espacio adicional que no tienen los otros campos, que es ¿qué le puedo ofrecer a quien aporte a mi proyecto? Ustedes pueden escribir satisfacción personal y nada más que eso, pero también pueden escribir, vea, si usted me aporta, yo le puedo prestar mi espacio para algunas actividades, no sé, puede obtener algún tipo de contraprestaciones dependiendo de lo que ustedes puedan ofrecer. Muchas gracias. Estoy viendo proyectos muy potentes que hoy nos están acompañando. Un saludo para Travesía del Alma. Les recordamos que al finalizar este evento, al transcurso de la tarde, les compartiremos esta grabación para que puedan volver a revivirla. Y aquí les quiero compartir una consulta que nos realiza Manuela Calle Escobar, que dice: hola, nuestra actividad económica principal es la 7490, que es en la convocatoria está relacionada a actividades editoriales, pero en nuestro caso nos dedicamos a cuestiones de ingeniería y desarrollo de producto. ¿Es posible aplicar de esta manera? Hay que ver desarrollo de qué productos y desarrollo de qué ingeniería. Es decir, el 7490, otras actividades profesionales, científicas y técnicas. Evidentemente, es un SIU de inclusión parcial, porque aquí entra todo, y muy probablemente ese es el SIU que tienen muchos de los contratistas de entidades públicas. Bueno, este es un SIU que recoge demasiadas actividades. Entonces, nuevamente, nota metodológica, temas culturales y creativos. Y también tener en cuenta que deben ustedes demostrar el año de experiencia cultural y creativa, ¿de acuerdo? Porque pues se dedican a la actividad que me acabas de señalar, Gastón, de ingeniería, y pues si toda su trayectoria ha sido de esto, entonces también hay que tener en cuenta cómo el proyecto se relaciona con el sector cultural y creativo y cómo ustedes tienen la trayectoria en el sector cultural y creativo. Y para eso también, digamos, quiero que tengamos la idea clara. Este es un beneficio para apoyar al sector, y por eso está la restricción, porque es muy atractivo este beneficio tributario. Y si permitimos, digamos, que en parciales entren otros sectores que pueden tener otros incentivos en otros sectores económicos, en otros ministerios, pues le quitamos la oportunidad al sector, que pues la idea es reactivarlo. Sí, y yo quisiera agregar una cosita ahí, Gastón, y es que tenga mucha coherencia el SIU con el proyecto. ¿Sí? Sería como la clave que yo veo ahí. Si es un proyecto de industria editorial, el SIU es industria editorial. Si es un proyecto más de diseño de producto, póngale este SIU, haga la aclaración conforme a la nota metodológica. Es un tema de coherencia, siempre es un tema de coherencia. Sí, recuerden que lo que se va a evaluar es en el proyecto coherencia, pertinencia y viabilidad. La coherencia es esto, que haya un hilo conductor también en la cultura. O sea, entre muchas características es esta coherencia. Muy bien. Aquí tenemos otra consulta de Gibey Galvez. Dice: la tarea de creación de un ADN, estudios previos, socialización, generación de conformidades y resolución administrativa, etcétera, ¿podría considerarse un proyecto que aplique la convocatoria? Está bien interesante la pregunta. Habría que ver quién lo presenta, por una parte. Tengamos en cuenta que aquí también pueden presentarse personas jurídicas del orden público. O sea, los entes territoriales pueden presentar proyectos. Es importante
en la presentación y la argumentación de ese proyecto que se evidencie cuáles van a ser las actividades relacionadas con lo cultural y creativo. Es decir, un proyecto podría ser la caracterización sectorial de un territorio específico para generar líneas de trabajo en tono de consultoría. Lo importante es que no se planteen como productos cosas que no están en manos de quien ejecuta. Si yo digo que mi producto final va a ser la constitución de un ADN, pero eso no está en mis manos porque yo no soy el alcalde o porque yo no soy el consejo municipal, pues no debería arriesgarme a comprometerme con algo que no me compete. Entonces, hay que ser muy cuidadoso quién lo presenta y cómo lo presenta. Y también, o sea, una entidad pública tampoco podrá presentar un proyecto para decir, no, es que yo voy a financiar mi funcionamiento a través de estos recursos, porque finalmente ellos tienen su propio personal para hacer ciertas labores, pero si hay algunas actividades de consultoría específicas, algunos procesos necesarios que no cuenten con recursos por parte del ente territorial, me parece que es viable como proyecto cultural y creativo. Habría que verla. Aquí tenemos otra consulta de María Eugenia Penagos y dice, en esta época de crisis económica, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de aportantes y de qué líneas empresariales? Pues esto ya lo hemos revisado desde la corporación. Digamos, es demasiado atractivo este incentivo tributario precisamente por eso, porque los declarantes de renta, los contribuyentes, lo que quieren es bajar su renta y también tener flujo de caja. ¿Qué significa flujo de caja? Que muchas veces cuando ellos pueden aportar a un proyecto, ahí tienen el dinero y muchas veces no tienen dinero cuando tienen que pagar la declaración de renta. Primero eso. Segundo, la declaración de renta es uno de los canales principales de recaudo del Estado y definitivamente, aunque haya bajado un porcentaje en los ingresos y todo, hay una cantidad de contribuyentes que en verdad desean poder disminuir su declaración. Ahora, quiero dar un dato importante y es que este mismo incentivo, aunque más bajito, está en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y ahí manejan un poco más de 1 billón de aportes para beneficios tributarios. Primero eso. También está el de la ley 814 en cine, que pues maneja anualmente más de 20.000 millones de pesos. Entonces, con toda seguridad, hemos también estado en reuniones con asesores tributarios, muchas oficinas de asesorías tributarias, y ellos en verdad están encantados diciendo como no se preocupen, el mercado, los empresarios están esperando que puedan ustedes ofrecerles esta herramienta. Y también quiero hacer énfasis en algo. Hubo una pregunta y es interesante también. Puede ser que haya un empresario que diga no le puedo dar el 100% porque no me da el flujo de caja, pero usted entonces ahí puede tener con esta herramienta la posibilidad de tener varios inversionistas. Entonces puede ser que uno le dé un porcentaje, otro le dé otro porcentaje y todos se benefician. Entonces váyanse con tranquilidad de saber que afuera esto está muy bien percibido, es una gran herramienta y de verdad los empresarios sí desean tener ese alivio tributario, pero también invertir en cultura porque lo están haciendo. Igual lo están haciendo en otros sectores, simplemente es que antes no habían visto la oportunidad y también no había, digamos, esta dinámica cultural de jalonar esos recursos, y aquí está tanto CoCrea con la unión de ustedes para poder jalonar esa inversión a este sector. Exactamente. Aquí quisiera complementar una cosita, y es que ¿qué tipo de sectores o qué tipo de empresas son las indicadas para apoyarlos a ustedes? Es un ejercicio que ustedes pueden hacer por su propia cuenta, porque aquí se trata también de encontrar los perfectos match, el match perfecto entre proyectos y empresas. Entonces pregúntense dónde están operando ustedes como procesos culturales y qué empresas están trabajando en esos territorios. Pregúntense cuál es su producto principal y qué empresas pueden tener temas o campañas o líneas de marca relacionadas. Por ejemplo, ustedes saben que Red Bull tiene un compromiso muy grande con la música
urbana en algunos sectores y con los deportes extremos. Digamos que los deportes extremos no nos interesan, pero entonces ahí vemos ya que hay una empresa con un interés específico. Y aparte de esos pequeños temas de branding, de intereses especiales que puede haber con las empresas, pues yo los invito a que tengan muy presente siempre que lo que le pueden ofrecer a las empresas. Por una parte está el beneficio tributario que ya le explicamos y que digamos es el gancho principal con el cual queremos atraer a los inversionistas o donantes. Pero por otra parte está el impacto reputacional que puede tener esto en el trabajo de las empresas, porque los sectores culturales, primero, tienen una visibilidad muy alta por lo general, y segundo, pues son sectores que contribuyen al tejido social, al bienestar, al entretenimiento incluso, y en ese sentido pues generan una empatía en la ciudadanía. Y finalmente, pues están los beneficios económicos que puedan tener en enfoque de negocios. Realmente si se logra un crecimiento de algunos procesos, quienes inviertan podrán tener rendimientos financieros, retornos económicos de acuerdo a los tratos que se hayan hecho. Un dato de referencia es que en Inglaterra, en el Reino Unido, la economía creativa genera 11 millones de libras esterlinas por hora, no por día ni por año, por hora. Y en otro lugar me decían, no, pero es que usted no puede comparar a Colombia con el Reino Unido. Tiene razón. El Reino Unido no tiene ni la mitad de la diversidad cultural que tenemos nosotros, ni la mitad de los ritmos musicales, ni la mitad de las lenguas nativas que tenemos nosotros. En ese sentido, creo que aquí tenemos que creérnoslas y ver la grandeza que tenemos y la oportunidad que tenemos también. Totalmente. Aquí tenemos otra pregunta para profundizar en la modalidad de Banco Crea. Diego nos pregunta, ¿tienes que tener en los proyectos siempre los inversionistas o aportantes o puedes presentarte y ahí conseguirlo? Como ya había manifestado Pedro en otra oportunidad, lo importante es iniciarlo, pero si en caso tal, tú te presentas a Banco Crea, pero en el proceso te conseguiste un inversionista, se animó a alguien, o incluso cuando ya aparezca avalado, entonces antes de entrar a nuestro portafolio para hacer todas estas gestiones, nos puedes decir, mira, ya encontré el inversionista, me voy a cambiar de línea, de modalidad. Sí, pues si contempla tiene las características de la modalidad a la que te vas a presentar, pero sí hay posibilidad de cambiarse y esa es como la idea. Vuelvo y digo, Banco Crea es una herramienta nueva, digamos. Antes no había habido en el sector cultura un banco de proyectos en que alguien, una entidad, fuera a conseguir recursos. Entonces, puede que haya muchos proyectos y eso que va a exigir de CoCrea, de nosotros, pues un trabajo muy dispendioso y que pues hayan demasiados proyectos y el de ustedes puede ser uno más. Muy interesante, muy importante, no lo dudo, pero está compitiendo con una cantidad X de proyectos y también está compitiendo con ofertas de esos proyectos y está compitiendo con el gusto de los inversionistas a los que podamos acceder. Entonces, pues es más fácil que ustedes pueden tener esos acercamientos y puedan llegar con él de la mano, pero sí, se puede presentar en cualquier momento. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de Ana Beatriz Gutiérrez, dice, ¿durante qué periodo se pueden recibir los aportes? ¿Dentro de qué periodo ella nos está consultando? O sea, los aportes se manejan de la siguiente manera. Se inscribe el proyecto. Si eres CoCrecer, que digamos tú ya traes tu aportante o mi pyme que tú mismo te aportas, hay que llenar un formato, ¿no? Un formato de entendimiento y demostrarle el 30%. Listo. Pasa a la verificación de requisitos indispensables, que lo hacemos CoCrea. Luego pasa, si cumples con todo, pasa a la evaluación, al proceso de evaluación. Si pasas el proceso de evaluación y ya quedas como un proyecto que ya se puede ejecutar, entonces inmediatamente ahí se avisa al aportante. Por parte de nosotros, avisamos al aportante para que se haga el desembolso del recurso, de los aportes, dependiendo de la característica del valor. Si es patrimonio autónomo, si es de más de 100 salarios mínimos legales vigentes, y si el proyecto es inferior, entonces para que haga el aporte a la cuenta exclusiva y remunerada que debe hacerse. Entonces, ahí es cuando llegan los aportes. Muy bien. Aquí nos hacen otra pregunta y es, ¿cómo será la forma de certificar que se es parte de la industria creativa hace más de un año?
pues lo importante es que sea evidencia clara y veraz de lo que se está señalando en el aplicativo. Entonces son certificaciones de los procesos. Si yo estuve participando en algún evento, pues el organizador del evento te podrá dar una certificación de que estuviste ahí. Si estuviste realizando algo, pues toda la certificación donde evidencie que llevaste a cabo ese proceso en ese tiempo y de lo que estás manifestando. Entonces, quiero que quede claro porque en la revisión ha pasado mucho eso. Los que han presentado certificaciones, digamos, un documento donde se evidencia claramente la relación con el desarrollo de esa trayectoria, han pasado. Pero hay otros que, por ejemplo, en una hoja nos cuentan como, ay, sí, hice un concierto hace un año en Cali. Pues eso no funciona. O sea, no es una hoja descriptiva donde nos dice ahí demuestra, no, tiene que haber, como una vez dijo Pedro, si hizo usted un concierto, pues el cartel del concierto, las boletas del concierto, el contrato donde usted se presentó y el lugar, todo eso donde nos evidencia claramente que sí se llevó a cabo esa actividad en ese tiempo. Y es algo también importante. Ahí ustedes en la plataforma pueden poner meses de trayectoria. Pongamos que ponen 80 meses y relacionan solamente, digamos, concierto. Y luego nos ponen, digamos, la boleta, el día del concierto. Y dura 1 hora. Entonces, recuerden que no hay coherencia. O sea, la hora del concierto no equivale a los 80 meses que están diciendo arriba. Entonces, quiero que tengan esa claridad para írsela pensando cómo demuestran los meses que dicen ahí, aun cuando, digamos, el evento fue de 1 hora. De pronto, toda la producción sí duró, no sé, 6 meses. Entonces, hay que mostrar, elaboré o hice tal concierto, entonces en el mes tal hice esto, en el mes tal hice eso, o sea, demostrarnos todo el proceso del desarrollo de la actividad. Y aquí tenemos 2 preguntas relacionadas con los aportes y dicen, ¿aportes recibidos en enero, febrero, marzo de este año aplican el beneficio? Y la otra que nos dice, si las empresas aportantes quieren el beneficio tributario, les aplique en la declaración de renta 2021. Esto quiere decir que el giro en efectivo del proyecto se tiene que hacer antes de diciembre 31 de este año. La norma es muy clara. Sí, si quieres, Lorena. No, pues, y ahorita, digamos, pero puede avanzar es, siempre como pasa en las declaraciones de renta, nosotros hacemos un gasto en un año o nos entra algún dinero y se declara en el siguiente. Entonces, la idea es que acá se presenten proyectos grandes, sí, y también, digamos, otros que sean de fácil ejecución. Entonces, depende como tengan pensado el proyecto. Si lo tienen por fases, entonces se hará un aporte y se hará por fases y todo lo que se demuestre en ejecución y aporte de ese año se podrá ver en el siguiente. Es decir, para el caso, por ejemplo, de cuando es un proyecto de 3 años o 2 años. Y para los que son más corticos, pues la idea es que puedan hacer toda la ejecución. Y ayer es algo importante que les dijo Pedro, no esperemos hasta el 4 de diciembre, porque si ustedes presentan un proyecto el 4 de diciembre mientras se hace la evaluación, pues no se puede ejecutar este año. Entonces la idea es presentar el proyecto muy rápidamente, muy bien hecho, que salga la evaluación y pueda estar andando casi que en un mes para que tengamos todo este tiempo que queda del año. Pedro. Eso es. Simplemente la ley dice, el beneficio se aplicará en la declaración del periodo gradable en el cual se haga efectiva la inversión. Es decir, si es en el 20, en el 21 será efectivo el beneficio. Bien. Aquí Cotín nos pregunta, dice, hola, quisiera saber si para postularme el beneficio mi proyecto tiene que estar legalmente constituido. Como tal, los proyectos no se constituyen legalmente, se constituyen las personas jurídicas, las empresas. En ese sentido, no es necesario que esté legalmente constituido, se puede participar como persona natural. Incluso, si quiere participar como persona jurídica, pero no lo ha constituido, puede constituirla y presentar su experiencia como persona natural para evidenciar ese año de trayectoria que requiere la convocatoria. En ese sentido, no hay una exigencia de que sea persona natural o que sea persona jurídica y tampoco hay una restricción relacionada con el ánimo de lucro o el ánimo de cualquier otra cosa que pueda tener la... Bueno, no, el ánimo de bien siempre, eso sin ningún ánimo de lacra.
Hay algo importante ahí también es, tengamos en cuenta que se presentan proyectos que no hayan sido ejecutados antes o que están en proceso de ejecución. O sea, se presentan proyectos de ceros y aquí se empiezan a ejecutar y se empiezan a hacer. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ahora, si su proyecto es un megaproyecto y digamos que usted va a hacer un escenario de las artes escénicas y usted ya empezó la fase de construcción y quiere aquí presentar su proyecto, que es la fase de dotación, ya es otra fase distinta, ya hizo una parte de su proyecto, acá lo puede presentar. ¿De acuerdo? Es muy importante tener esta claridad. Sí, el beneficio no es retroactivo bajo ninguna circunstancia, porque además solamente podremos decirle al ministerio que se invirtieron los recursos en aquellos en los cuales hayamos conocido desde el proceso de evaluación hasta toda su ejecución. Por tanto, indiscutible eso. Aquí nos escriben desde Jader Clown. Muchas gracias por la invitación. Ustedes además sensibilizan a los empresarios sobre esta información y podrían realizar actividades donde se presenten las empresas interesadas y proyectos en potencia para crear relacionamiento. Vamos con Camilo. Déjame, ¿por qué me meto? Porque estaba mirando las preguntas y veo que podemos unir 2 o 3 en esta. ¿Listo? Nosotros sí vamos a hacer después eventos donde vamos a promocionar nuestro portafolio de proyectos, donde vamos a invitar para que se hagan como estas conexiones, como le dice de forma muy bonita nuestra directora, conversaciones de improbables, personas que de otra forma no se sentarían tan fácil. Es una cosa que vamos a hacer. Seguimos en pandemia, entonces todavía estamos buscando la forma de hacer esto. Y la otra pregunta es, ¿cómo presentamos el portafolio? Esa pregunta es muy buena porque lo que se puede dar a entender es que nosotros vamos a promocionar más unos proyectos que otros. Y eso no lo vamos a hacer. Lo que en nuestra web van a encontrar todo el catálogo de proyectos, van a estar identados con una capacidad de búsqueda, y nuestra herramienta de búsqueda va a ser, nuestra herramienta de venta precisamente va a ser nuestra misma plataforma web. Entonces, ¿cómo es el proceso? Llegamos con nuestros proyectos, llegamos desde un posible aportante y le decimos a usted qué categoría, qué tipo de industria, qué proyecto le interesa. Mire, aquí tengo estos proyectos. ¿Por qué soy así como mi método? Porque es muy importante. Esto es todo sobre la transparencia. Nosotros no somos juez y parte, no evaluamos ni damos recursos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros somos facilitadores de unión de puntas, y conforme a eso es que nos movemos en todas nuestras actuaciones. Complementando puntualmente la respuesta de Camilo, que es muy importante, nosotros aquí hemos hecho un ejercicio de transparencia maravilloso. Habrá 3 posibilidades para los proyectos que queden en el portafolio de Banco Crea. Digamos que nosotros los ponemos a disposición tanto en nuestros portales como en las diferentes actividades que hagamos, pero finalmente la decisión de invertir o no está en los aportantes. Y para eso tendrán 3 posibilidades a grandes rasgos. La primera es ver la lista general de proyectos y decir, yo quiero invertir en este porque me encantó, porque veo el potencial de este proyecto. La otra sería invertir por sector o por territorio. Entonces yo digo, yo no quiero irme con uno en específico, pero me interesa invertir en el sector de la música por temas de branding, o me interesa invertir en el municipio de Carmen de Viboral por temas de territorio. Entonces, también podrían escoger por tema, por sector, y finalmente podrían simplemente darle la libertad a CoCrea de que asigne con base en unos puntajes, teniendo en cuenta que pues confíen plenamente en el criterio de la evaluación. En ese sentido, pues hay muchas posibilidades, pero está solo en manos de los aportantes. Y efectivamente, pues en el momento en que tengamos un portafolio de proyectos, pues se generarán estas actividades de encuentro, pero desde ya, y esto quiero decirlo, tenemos una subdirección que se llama Subdirección de Relacionamiento Estratégico, que está haciendo una campaña maravillosa de sensibilización de los sectores empresariales de diferente índole, que se está sentando con los grandes grupos, que está haciendo también todo el mapeo de quiénes pueden ser estos posibles nuevos aliados de los sectores culturales, y eso se verá materializado tanto en las gestiones que ustedes puedan hacer con ese tipo de empresas, como en la gestión que vamos a hacer posteriormente del Banco Crea. Y adicionalmente, para que ustedes también se vuelvan líderes de eso, yo los quiero... Voy a compartir pantalla otra vez, perdón que sea tan presentador.
para que vean una sección de nuestra página que les puede ser de utilidad. Entonces, ustedes se pueden meter a la sección de aportantes, y aquí tenemos una breve parte, un breve esbozo de lo que ha sido nuestra campaña de sensibilización, y en el cual tenemos algunos argumentos muy puntuales sobre los beneficios económicos, organizacionales, sociales y culturales que pueden tener las empresas, así como algunos datos de referencia y algunas reflexiones de por qué invertir en cultura. Entonces, ahí el trabajo es de todos. Yo no me cansaré de decir, CoCrea tiene en su nombre la palabra co, que nos hace pensar en cooperación, en corresponsabilidad, en conexión, en compañía, en contexto, en corazón también, ¿por qué no? Entonces, es importante que nos metamos todos en esa filosofía. Muchísimas gracias, Pedro. Aquí ya vamos cerrando este evento, una pregunta para Loren sobre las evidencias. Y aquí Asociación de Artesanos de Quindío nos pregunta si las fotografías sirven como evidencia. ¿Cuál sería la mejor forma de presentarlas? Sí, pero habría que complementarlo con algo. Si ustedes tienen el contrato del lugar donde se llevó a cabo su proyecto, sería importante anexarlo, porque sus artesanías se llevan a cabo en algún lugar o en algún evento específico. Sería importante hacerlos y sacar, digamos, algún tipo de publicidad o volantes. Sería importante como complementar esa experiencia. Súper bien, muchísimas gracias. Y ya vamos cerrando, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿el aportante puede descontarse el total si lo ha consignado en la fiducia, aunque no esté ejecutando completamente? En este momento la norma dice claramente que el beneficio tributario se dará sobre los recursos que hayan sido efectivamente invertidos. Efectivamente invertidos es que hayan cumplido con su cometido. En ese sentido, en este momento la norma exige que se hagan efectivos todos los recursos. Aquí tenemos otra pregunta de John Jairo Rojas, que dice, buenos días, estoy en la charla con todos ustedes. Mi pregunta es, ¿existe material o algún tipo de documento que pueda entregarle a varios empresarios para que conozcan el beneficio? En este momento lo que podemos ofrecerles es lo que les mostré en la página, en la cual hay algunas reflexiones y algunos datos. Sin embargo, pues también se circulan algunas piezas que podríamos revisar para que de pronto ustedes las compartan también. Lo miraríamos con nuestros equipos de comunicaciones. Y también... Entender, porque valoramos muchísimo esa misión que supieron plantear. Sí. Y también la invitación es que nos visiten en la página, así como hay una sección de convocatoria, hay una sección de aportantes donde encuentran información amplia y detallada. Súper bien. No sé si hay alguna otra consulta más que queda para resolver. Yo no sé, a mí me quedan 10 minutos. Pues nos quedan 10 minutos y a mí me queda como las ganas de pronto, si alguien quiere prender su cámara y su micrófono y hacer alguna intervención, hacer algún comentario, recomendaciones, simplemente para que esto sea algo de ida y vuelta y no solo nosotros aquí. Claro que siempre, pues Gastón, siempre con su buena onda, es un gran gusto estar contigo acá, pero me gustaría que se hagan presentes nuestro público. No sé si alguien quiere decir algo. Nos intimidaste, Pedro. Sí, ya está dicho todo, pero igual si siguen surtiendo efecto, saliendo preguntas, o si van haciendo su proyecto, tienen alguna inquietud, no olviden en info@colombiacrea.org. Ahí se van a resolver todas las inquietudes, porque digamos, es como su amigo virtual, va a estar siempre ahí. Igual el Power también los está acompañando. Podemos seguir haciendo este tipo de encuentros. Espero que no sea el último ni el único. Y estamos siempre acompañándolos. Sí. Y la página, síganos por favor en Facebook, Twitter, Facebook, Twitter y WhatsApp, Facebook, Instagram,
para que ahí puedan estar conociendo todos nuestros eventos. Hay un evento que se llama Conexión, que me parece también a este, o sea, pueden estar siempre en contacto con nosotros en estos medios digitales. Bueno, yo quiero dar las gracias por el equipo y de verdad que yo sí pienso que esto es una oportunidad para el sector nunca vista la verdad, y que sin duda va a impulsar muchísimo. O sea que ánimo a todo el sector y a ustedes muchas gracias por el apoyo y sin duda estaremos consultando en el proceso. Gracias. Ana Beatriz, muchísimas gracias y para nosotros lo más valioso es que realmente sean ustedes los que se apropien de esta oportunidad porque son los que pueden hacer de esto algo histórico. Totalmente. No sé si tenemos ninguna otra pregunta. Buenos días, Gastón, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días, a todos muchísimas gracias porque realmente es una oportunidad que se han dado pocas veces, o por lo menos lo que yo conozco, es primera vez que conozco este apoyo y me parece una iniciativa poderosa como el Power. Y pues quiero agradecerles a todos ustedes por la información tan importante que nos están brindando para poder darle más fuerza a nuestro negocio, para poderle dar fuerza a tantos empresarios y emprendedores que quieren sacar adelante sus negocios. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes. Muchísimas gracias. Un gusto. Felices. Nosotros. Y me uno a la solicitud de Pedro, si queremos, ahora para las personas que vayan a ver este video en diferido, si queremos para hacer un gran cierre y prenderse a todas las cámaras, y ya para ir cerrando como un saludo para las personas que vayan a ver el video después que lo subamos a internet. Sí, súper chévere, Gasti. Recordarles a todos que vamos a seguir en la ruta de preparación. Esta pues no va a ser la última vez que veamos nuestros amigos de CoCrea, los vamos a seguir invitando a todos nuestros espacios de formación y las próximas semanas estaremos con el seminario de formulación de proyectos para el sector creativo y cultural enmarcado en la convocatoria de Colombia Crea, o sea, va a ser un proceso especialmente para la convocatoria. Muchas gracias a todos, a André que está por ahí, John Jairo, Ana Beatriz. Gracias a todos los que están aquí acompañándonos, que han seguido la ruta de preparación de este proceso. Pues Camilo, Pedro y Loren, muchísimas gracias. Creo que se cumplió pues el objetivo de seguir profundizando en la convocatoria. A todos los invito a que hagamos una revisión súper juiciosa. Se vuelven a ver el video y vamos a seguir en la ruta de preparación. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias al Power que realmente lo llevamos en el alma y un saludo muy caluroso para todos los que están en Antioquia y también en Bogotá, que tuvimos un poquito de sol. Muy buen día. Ay, qué belleza. Gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Gastón, nunca cambies. Ay, qué Gastón, por favor. El hombre de la sonrisa eterna. Total, eso es más